Y continuamos en tus ciudades y ahora vamos al tema de historia, que esta mañana está muy interesante. Y por eso está con nosotros Alejandro Rosas. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Gracias. Vamos a hablar de la renuncia de Porfirio Díaz. Exactamente, porque ahora el próximo 25 de mayo se conmemora un año más de la renuncia. Él renunció, ese día presentó la renuncia en 1911. Muy bien. Después de todo lo que había sido la Revolución Maderista, que termina con su caída. Y una semana después va a estar embarcándose, 31 de mayo, en el Ipiranga, que lo va a llevar al exilio y del cual ya no va a regresar porque él fallece el 2 de julio de 1915 en París. Sí. Y allá están sus restos en el cementerio de Montparnasse. ¿Por qué renuncia? Platíquenos, por favor. Mira, ya no había manera de que él se quedara. Llevaba 31 años en el poder de manera interrumpida. Sí. No había habido una apertura política, porque realmente a Porfirio Díaz lo podemos tener como la luz y la sombra. Por un lado, pacificó al país, trajo ferrocarriles. Por ejemplo, cuando él empieza el gobierno, el país tiene 800 kilómetros de vías férreas. Estamos hablando de 1876. Ajá. Y cuando deja la presidencia en 1911, hay 20,000 kilómetros de vías férreas. Wow. Trajo casas comerciales, la banca, el telégrafo, los correos. O sea, hizo una gran obra material, pero nunca impulsó el desarrollo político. Entonces, en un momento dado, la desigualdad era demasiado grande en muchos lugares. Y eso finalmente fue lo que le reclamaron en 1910, cuando Madero se levanta en armas por un fraude electoral. Okay. Es que la historia es lo que nos ha enseñado entonces, ¿verdad? Un Porfirio Díaz que a lo mejor no muchos conocemos del todo. Mira, yo creo que hay un Porfirio Díaz muy admirable, que es el gran defensor de la patria en la guerra contra la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. Ahí es el general, es el brazo armado. Hay muchos generales, pero él es uno de los principales en defender a la patria, a la república frente al imperio. Luego viene esta parte donde sí hay que reconocer una obra material, pero yo siempre lo he dicho, Porfirio Díaz es el gran constructor del México moderno, pero también él es el responsable de la gran destrucción que vino después. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no supo retirarse a tiempo. Tuvo 2 o 3 momentos entre 1908 y 1910 de decir, oigan, pues ya me retiro, estoy cansado, ya llegaba más, ya tenía casi 80 años, ya goberné durante 7 periodos presidenciales, ya me quiero retirar, voy a pastorear la transición. Y no, se aferró al poder hasta el último minuto, y cuando quiso echarse para atrás, ya de decir, bueno, ahora sí me voy, pues ya había desatado la furia revolucionaria, que empezó con la de Madero. Sí. Esa revolución, es curioso, dura nada más 6 meses, empieza el 20 de noviembre y termina en mayo de 1911. Hay gente que se pregunta por qué un ejército ya tan constituido como el de Porfirio Díaz, de tanto tiempo, también armado, no aguantó 6 meses a los revolucionarios, porque realmente grandes golpes militares no los hubo. Yo creo que ahí tuvo que ver que él ya estaba cansado, pero insisto, nuevamente Porfirio Díaz se da cuenta de eso muy tarde. Muy tarde. Y entonces es cuando ya la revolución ha tomado Ciudad Juárez, que era una ciudad fronteriza muy importante, y ahí es cuando decide renunciar, porque además también ya muchos de sus colaboradores lo han abandonado. ¿Y quiénes eran sus aliados, sus colaboradores? Por ejemplo, José Yves Limantour era uno de ellos, que él creía que podía ser el presidente o el sucesor. Ramón Corral, Bernardo Reyes lo había mandado él al exilio. Es decir, gente que lo rodeaba y que le había cantado bonito al oído, diciéndole, no, general, quédese una vez más. Sí. A la mera hora, pues ya está como ratas en un barco que se hunde, buscando cómo salir y demás. Yo creo que es un momento muy, muy importante, porque, insisto, Porfirio Díaz todavía en octubre de 1910, estamos hablando casi un año antes de que él renuncie, terminando las fiestas del centenario de la independencia, que terminan el 6 de octubre, pudo haber dicho, ¿saben qué? Ya no voy a tomar la posesión de la presidencia, ya había ganado las elecciones vía un fraude, pero pudo haberse retirado, y aún así no. Más bien lo que hace es que en esas elecciones va a meter preso a Madero, va a estar en la cárcel Madero, y aún así pues, él se va a proclamar ganador. Entonces creo que hay muchos errores. No creo que sea una figura que valga la pena en el sentido de ponerla como el héroe. Sí en términos militares, pero no en términos de político, porque al final lo que él ejerció fue una dictadura. Claro. Ahí sí no podemos darle vuelta. Había desigualdad, había lugares donde casi se vivía en esclavitud, como en Valle Nacional, una explotación tremenda, sobre todo en Yucatán y en Morelos. Aunque por otro lado llegó el cinematógrafo, llegó por ejemplo el automóvil, llegó la luz eléctrica a las calles. La primera, por ejemplo, montaña rusa que se conoce en la historia de México es durante su gobierno, y se colocó en la Alameda Central. Wow. Había pistas de patinaje en la Alameda y en otros lugares, en el Luna Park, que es donde está hoy la Secretaría de Salud. Es decir, sí modifica el pensamiento, sí trae la paz, sí hay un crecimiento, pero al final decidió en un momento dado
pues permanecer en el poder a costa de lo que fuera, y ahí fue el caos. Digo, pues, 30 años tendría que tener sus cosas buenas, ¿no? ¿Está de acuerdo? Claro. Oye, pero también estaba leyendo de que cuando ya iba rumbo al exilio, lo atacaron cuando iban en el tren, cuando iba rumbo a Veracruz. Exactamente, Sí. él va a Veracruz, Ajá. sale el 26 de mayo rumbo a Veracruz con su familia para irse al exilio, Ajá. y en el camino una gavilla de revolucionarios trata de atacar el tren, aunque no se sabe si es para ir por Porfirio Díaz o simplemente iban a asaltar el tren. El hecho es que como va una muy buena escolta encabezada por Victoriano Huerta, Claro. es que Porfirio Díaz logra salir bien librado de eso y llega hasta Veracruz. Y hay una frase de esa época muy interesante de Porfirio Sí. Díaz, dicen que dijo, no se puede saber si lo dijo o no, pero Ok. realmente se le atribuye a Porfirio Díaz: Madero ha soltado al tigre, veremos si puede con él. Y pues por lo que demostraron los acontecimientos siguientes, en los siguientes años, pues, Madero no pudo con él, y va a estallar la gran revolución a partir de 1913, una vez que asesinen a Madero. Claro. Oye, y acabó muy enfermo, ¿verdad, Porfirio Díaz? Muy enfermo, de hecho, él se va Ajá. con una muy grave infección en los dientes, de un dolor insoportable, que se la pudo curar hasta Interlaken, en Suiza. Entonces iba muy diezmado de su salud. Todavía vivió 5 años más, es decir, él llega allá al exilio más o menos arriba de los 80, Ajá. él va a morir de 85, casi para cumplir, no, de hecho iba a cumplir 85, pero era todavía una persona muy fuerte, alguien que, por ejemplo, a sus 80 años escalaba en cuerda una de las laderas del castillo de Chapultepec, le gustaba nadar, salía a caminar y a montar, o sea, era un hombre que siempre fue muy fuerte. Ajá. No era común, ya cuando él muere en el 1915, Sí. ya muchos de sus colaboradores habían fallecido, que eran 15 o 20 años más jóvenes, como por ejemplo Ramón Corral, que había sido su vicepresidente, o incluso Justo Sierra, por ejemplo. Oye, entonces tenía mucha vitalidad. Sí, absolutamente. Desde siempre se ejercitó mucho. Él cuenta en sus memorias que le llega un manual de ejercicios a Oaxaca cuando es joven, Sí. y entonces pone el primer gym, valga la expresión, Ajá. de la historia mexicana, lo pone él en su casa, arma ahí con cuerdas y poleas, y hace mucho ejercicio siendo joven antes de iniciar su carrera militar. ¿Qué tal? Oye, y también, bueno, te quería preguntar, ¿por qué no lo han traído en México? ¿Sus restos están allá en París? En Montparnasse, sí. Ajá. ¿Por qué no se ha traído a México? Mira, lo podría traer la familia como a su pariente y meterlo en una cripta y se acabó. Sí. El problema es que la familia quiere que se le reconozca como que se le brinden los honores de jefe de Estado y de general de división, como terminó siendo. Entonces ahí con el asunto del régimen que llega al poder después de la revolución, que era totalmente antiporfirista, pues obviamente desata demasiada polémica pensar hoy en un Porfirio Díaz repatriado o los restos repatriados, Claro. porque causaría demasiada polémica. Empezarían a decir es que la derecha quiere traer al dictador como un ejemplo. O sea, nuevamente nos perdemos mucho en la demagogia histórica. Sí, sí, sí. Pero pues ahí está, descansando en Montparnasse, en el cementerio parisino. Allá está. Perfecto, Alejandro. Oye, pues muy interesante cuántos datos nos traes cada semana. En verdad te lo agradecemos mucho. Yo te quiero preguntar, ¿te gusta la música de merengue? Me gusta. ¿Te gusta la música de merengue? Pues quédate con nosotros porque tenemos aquí un gran invitado en nuestro estudio. ¿Verdad, Paula? Platícanos de qué se trata, por favor.